¿Cómo están? Tanto tiempo. Bueno, estuvimos ocupados haciendo varias cosas, así que no pudimos hacer videos. Mientras preparamos el video de buffers, parlantes de graves, etcétera, y tenemos varios trabajando ya para después hacerles unas muestras, vamos a tocar un tema del cual estuve hablando este fin de semana, o el fin de semana pasado, perdón, y durante la semana con algunas personas. Bueno, el tema en cuestión es, ¿por qué no me suena el equipo? Compraron el equipo que leyeron que era el adecuado, que les dijeron que era el adecuado, que escucharon en las casas de amigos que les sonaba como les sonaba. Hicieron lo mismo que ellos, lo llevaron a su casa y no pasa lo mismo. ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pudo pasar en el camino? ¿Por qué a ustedes no les funciona y a otros sí? Bueno, a ver, los equipos pueden ser iguales, no significa que salgan iguales de fábrica. Hay diferencias entre equipos. Con los parlantes pasa exactamente lo mismo. Los fabricantes dicen que son todos iguales, más o menos 3 dB, pero nada en esto es perfecto. Entonces, algunas partidas de equipos han sonado de una forma y otras partidas han sonado de otras, y con los baffles pasaron lo mismo. O pasa lo mismo. Hoy es menos lo que ocurre, pero también pasa. Así que ningún equipo es igual a otro. En resumen. Y cuando ningún equipo es igual al otro, es muy difícil que el equipo que se escuchó en la casa de alguien suene exactamente igual en la suya o en la tuya. Lo que ocurre también es que el ambiente es terriblemente influyente. Podríamos decir que el ambiente es el 50% del sonido. Algunos pueden hablar de menos, algunos pueden hablar de más. Depende, pero influye, realmente influye. La cadena de audio para mí se divide en tres partes: la corriente, el sistema y la sala. Y yo le doy 33,3 a cada parte. Bueno, no te suena el equipo, te anda mal, no te gusta. Invertiste, lo pensaste, lo meditaste, te jugaste, lo conectaste, lo esperaste, no te funciona. Bien, ¿qué podemos hacer en ese caso? Bueno, primero saber cómo te gusta escuchar. Volvemos a ese punto. ¿Averiguaste cómo te gusta escuchar? Yo creo que nadie te va a decir, es muy difícil que alguien te diga cómo te gusta escuchar. Tenés que averiguarlo por vos mismo. Puede pasar que alguien te presente una propuesta de sonido que te guste muchísimo, pero quizá ese no es el sonido que en realidad vos querés, finalmente. Y te conformás. Pero lo importante acá es que vos encuentres cuál es tu sonido. Esa es la forma más clara y concisa de encontrar el camino. La gente, por lo general, se refugia en videos, en reviews y en recomendaciones de otras personas que tienen mucha experiencia en esto. Leen a gurús del audio de diferentes países, etcétera, y está todo bien. Y ese gurú o esa persona les va a dar su punto de vista sobre un producto seteado en su equipo, en su sala, con o sin su acústica. O sea que las opiniones que les van a dar son opiniones únicas, exclusivas de ese ambiente. Esa opinión única y exclusiva de ese ambiente quizás no funcione en tu ambiente. Y ahí empiezan los problemas. Bueno, para ya está, ¿no? Para saber qué necesitamos escuchar, para saber qué nos gusta escuchar, tenemos que averiguarlo. Y después empiezan las variantes, las miles de variantes posibles. Si te compraste el equipo y no funciona como por lo menos esperabas, puede suceder que tu sala es distinta a las de las demás personas donde lo escuchaste,
o la review no decía el 100% de lo que tenía que decir. Los fabricantes quieren vender, algunos reviewers quieren colaborar con la venta del fabricante. No sería la primera vez ni la última. La industria del audio tiene un costo en publicidad enorme. Y esa publicidad apunta a que vos, porque es una industria, a que vos compres, adquieras el producto, lo compres, inviertas en eso y tengas sus marcas. Entonces, una de las cosas que hay que hacer una vez que compramos el equipo, si no nos funciona, es ver cómo podemos mejorar la instalación de ese equipo, la disposición de esos componentes dentro de lo que es el rack, mueble, lo que sea, para que esto no se vea afectado por ello y funcione, empiece a funcionar. La sugerencia, de acuerdo a los que hablan de audio, los que saben mucho de audio, es separar los 20 centímetros. Hablan de los campos dispersos, de los transformadores, que afectan a... Por lo general, en un buen equipo, en un buen chasis, un transformador va a estar aislado del resto de la electrónica porque el campo disperso de ese transformador puede afectar a la electrónica. Así que, por lo general, es muy interesante que esté aislado. Con esa aislación, que son placas, evitamos que alteren al resto de la electrónica. Pero el campo disperso excede al chasis del equipo, entonces si nosotros apilamos los equipos uno arriba del otro, y lo vamos a escuchar, los campos dispersos de los distintos transformadores están afectando a toda la electrónica y obviamente lo que terminamos teniendo es un sonido bastante complicado. Puede notarse como algo sucio, como algo pastoso, como algo muy poco foco frontal, muy pocos planos, no hay silencio, hay como un hiss, hay una cosa que uno dice, ¿y esto qué es? Zumbidos. Esto lo pueden provocar los transformadores y lo provocan los transformadores por lo general en equipos que se apilan. ¿Se acuerdan cuando acercaban una bandeja a un amplificador? Bandeja de este lado, amplificador de este, el transformador del amplificador acá y el brazo de la bandeja acá y tenían zumbido. Bueno, el transformador estaba afectando, no, estaba entrando señal del transformador al brazo y como son los fonos MM o MC amplifican muchísimo, esa pequeña onda que le llegaba al brazo era amplificado y ustedes en fono tenían un a la salida de los parlantes. Y tenía que ver con la disposición. Poníamos la bandeja de este lado y ese zumbido desaparecía. Bueno, quien no conoce, no abrió equipos o lo demás no tiene por qué saber que un transformador puede hacer esto. Entonces, la disposición de los equipos en un rack, en un mueble o en lo que tengan es fundamental si queremos comenzar a instalar bien el sistema. Antes de decirlo encendí. Sencillamente es cómo vamos a disponer de esto. Si hicieron una gran inversión y no les suena, bueno, mínimamente pueden tomarse el trabajo de disponerlo como corresponde o adquirir un mueble a medida o racks y disponerlo para que esto funcione bien. No todo el mundo se toma la molestia de darle el espacio o mueble adecuado al equipo y esto hace que se pierdan mucho de lo que en realidad el equipo puede dar. Bueno, primer paso este. Segundo paso, los baffles. Los baffles por lo general se disponen en un triángulo, hacen un triángulo con quien escucha. A algunos les gusta el isósceles, otro el equilátero, son diferentes triángulos. Pero quien no conoce mucho de esto puede colocar el baffle en distintas posiciones, muy cerca de la pared, en una esquina, y esto es crítico. O sea, es muy complejo para un baffle si lo ponemos en una esquina que suene bien. Hay distintos tipos de baffles y algunos podrían estar menos afectados en una esquina, pero de todas maneras el baffle toma esa esquina como plano amplificador y ustedes lo que podrían llegar a encontrar es un lío en graves que el baffle en realidad no lo hace, lo estamos arrinconando y en ese rincón suceden estas cosas. De hecho, los rincones para lo que tiene que ver con baffles y acústica es un punto muy oscuro a tratar.
¿no? Siempre ustedes van a ver que en las salas los 90 grados detrás del bafle los matan con paneles, trampas de onda, diferentes cosas. Tema que en algún día vamos a hablar. Porque nada, no se puede en un video corto dar toda la información que existe para poder setear un equipo como corresponde. 40, 50 años de experiencia que tienen diferentes personas no se pueden volcar a un video, en un video muy breve contando cómo setear un equipo. De hecho, este video quizá tenga 2 o 3 partes, 2 mínimo, para no hacerlo muy largo. Fácilmente podríamos llegar a 1 hora de video y las diferentes partes interesantes del video no la van a ver porque por lo general muy poca gente tiene la tolerancia de quedarse más de 10-15 minutos. Así que esta va a ser la primera parte en realidad del video. Si no tienen chances de disponer, de separar el equipo y lo demás, y quieren saber en realidad qué es lo que está pasando y por qué suena mal, es un pequeño detalle que no comenté, ahora sigo con baffles, pueden disponerlo en el piso. Pueden colocar el equipo en el piso como prueba, ¿no? Para dejarlo allí, porque quizá tienen mascotas, chicos, etcétera. No es el lugar adecuado. Podría ser sobre plataformas, etcétera, pero para pruebas pueden colocar el equipo en el piso, amplificador en el centro, periféricos a los costados, separados 20 centímetros uno del otro, conectar todo y escuchar qué es lo que pasa si nosotros colocamos el sistema así. Un fin de semana, lo dejamos 2 días y lo escuchamos. Y ver si hay una interesante diferencia entre apilado o teniendo encerrado en el mueble o sobre un mueble de esa manera o en el piso y ver qué pasa realmente. En realidad los equipos en lo posible no van entre los baffles, pero sigamos con baffles. El baffle no puede estar en la esquina, no puede estar contra la pared. O sea, cualquiera se los va a decir, no es una indicación. Cualquiera les va a decir, baffle contra la pared, baffle en esquina no va. No tengo lugar, etcétera. Ok, si no hay lugar, se tiene que separar lo mínimo posible. O sea, hay fabricantes que nos van a recomendar un mínimo de 5 centímetros, no es mucho. Muchos baffles tienen salida de aire posterior, bass reflex posterior. Eso necesita un espacio de la pared para respirar, pero contemplen que un bass reflex que tiene la salida posterior incrementa en cierta cantidad de dB el bajo, entonces si encima tomamos el plano de la pared, ese bajo se va a incrementar y en algunos casos de baffles chicos nos va a ser útil, pero en un caso de baffle grande puede ser excesivo y le estamos haciendo un daño en realidad al sonido final que ese baffle bien dispuesto nos puede entregar. Entonces, no en esquina. El otro punto muy interesante del baffle es, obviamente los baffles tienen que estar en la misma línea. Los parlantes tienen que estar en la misma línea, ¿sí? O sea, no uno más atrás que el otro. Yo estoy escuchando, los parlantes están acá, no puedo tener los parlantes así. Tienen que estar exactamente en la misma línea. Si los tengo inclinados así, no, porque pongo uno acá y el otro lado, no esperen estéreo y no esperen quizá coherencia en la imagen. Los parlantes deben estar frente a nosotros con un máximo de separación y un mínimo, o sea, hay una distancia específica. Nosotros en el centro, los parlantes acá y con cierta inclinación. Puede ser inclinación hacia adentro, hacia afuera, un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Pueden jugar con eso, no pasa nada. A mí me gusta no inclinarlos, pero a veces esto genera estacionarias. ¿Qué es una estacionaria? Es una onda que genera el buffer, pega contra la pared y vuelve, queda haciendo esto. Esto les va a complicar la existencia, les va a complicar la vida del grave, le puede complicar la vida del medios, etc. Entonces podemos girar el baffle hacia adentro, 5 o 10 grados, ¿sí? No mucho más que eso, no hace falta. Y esto ya va a hacer que la onda que genere no pegue directo contra la pared, sino que venga, rebote y se vaya. Esto estamos hablando de las salas que no tienen acústica. Las salas que tienen acústica no van a tener, por lo general, este problema. Pero
esta es otra de las cosas que podemos hacer, y todo esto de lo que estamos hablando es gratis. Solo requiere un poco de trabajo, y si los equipos son pesados, ayuda de alguien más. Y un puntero láser o un aparatito láser que les mida a distancia, esto les va a reducir los tiempos de una manera extraordinaria. Y posicionando los parlantes bien de esta manera, ustedes van a tener un upgrade increíble en la calidad de sonido final. Por lo general las salas no tienen las paredes paralelas. Ustedes pueden medirlo. Como les digo, puntero láser, miden las paredes, se fijan la pared trasera del equipo contra la pared trasera de donde van a escuchar ustedes. Toman un principio de la pared, final de la pared, miden qué distancia hay. Si llegan a estar paralelas, bien, no suele suceder, pero bien. Ahora, hay mucha gente que mide el bafle, la parte trasera del bafle, le toma la distancia de allí a la pared y esta parte de allí a la pared. Y si estas paredes no están paralelas, el bafle le quedó desplazado. Entonces, mi sugerencia en este caso es que los parlantes estén en línea, como ya dije, sin contemplar la pared trasera, sino contemplando la distancia entre pared y oyente, o la pared trasera del oyente. Y aquí las distancias tienen que dar exactamente iguales. ¿Sí? Hay un triángulo para hacer, hay una distancia entre, en las salas que son relativamente normales, hay una distancia que debe ser idéntica entre este parlante y esta pared, y este parlante y esta pared. No contemplamos tanto lo de atrás, sino en línea los parlantes, y de los parlantes misma distancia al oyente o a la pared trasera del oyente, detrás del oyente. Un punto, ponen un pedacito de cinta que no va a afectar la pared y miden del frente del parlante con un láser a ese punto. Las distancias tienen que ser idénticas. Si son idénticas, ¿sí? Significa que los parlantes están bien alineados. Voy a tratar de ser claro con este punto. La relación que me sirve a mí es una relación que habla de Twitter a Twitter en línea. Tengo un valor que puede ser 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros, más, dependiendo de la sala. Pero si tenemos 3 metros, del punto central de esa línea, tengo una línea y tengo un punto central en esa línea, de ese punto central al oyente, una relación de 1.1, 1.2, lo que implicaría 3 metros 30, 3 metros 60. De la línea entre los dos twitters a mi persona, a mis oídos, 1.1, 1.2, lo que habla de 3 metros 30 o 3 metros 60. Si ustedes arman este triángulo, ¿sí?, con esta proporción, con esta relación, ustedes van a encontrar el soundstage de los que hablan las reviews. Cosas a la izquierda, cosas a la derecha, profundidad, etc. El ángulo para cerrar o abrir lo pueden buscar con la prueba. Lo pueden probar ustedes. Pueden probar de abrirlo, de cerrarlo y ver qué rebotes tienen en la sala. Quizás cerrándolo un poco más, resulta que es menos incisivo dentro de la sala si no tiene acústica, y al mismo tiempo les lleva a ustedes un poco más de información. Ustedes saben que un parlante emite cierta curva on-axis, que es directo al frente del parlante, y después esa curva se modifica si vamos abriendo grados. Por lo general los miden a on-axis, 90 grados, 15 y 30 grados. La curva cambia, a veces en 15 o en 30 grados, el parlante tiene una curva más flat, más plana. Pero también, como no estamos directos en eje con el parlante, lo que podemos llegar a tener son más medios. Hablando de un Twitter, por ejemplo, ese Twitter nos puede estar llegando de la curva un poco más de respuesta de media frecuencia, que el parlante la está haciendo, pero si lo tenemos directo nos ataca de otra manera por la curva del parlante. Entonces, yo no recomiendo apuntarlo directamente a los oídos, porque nos perdemos partes de la información. Pero todo esto tiene que ver con el gusto de cada uno, por lo tanto, podemos probar sin apuntarlo e ir cerrando hasta que nos guste. De hecho, entre parlantes y oyentes se hace algo parecido a una esfera.
esa esfera puede modificarse a medida que vayamos cerrando, vamos a tener más profundidad y dependiendo de la dispersión lateral de los parlantes, vamos a tener menos amplitud, o sea, menos wide el bafle. Hay un punto donde la profundidad y la lateralidad de la respuesta de frecuencia entra en equilibrio. Eso tienen que buscarlo jugando con el cierre. Y cada vez que cierran, puntero láser y marcar, para que no se les desplace hacia atrás o hacia adelante. No es un trabajo sencillo. Recomiendo, si se puede, sacar los conos de los parlantes, apoyarlo directamente sobre la alfombra o el piso. Si el piso es delicado, pueden ponerle algo abajo del bafle, para que inclusive los ayude a girarlo. Lo terminan de girar y una vez que lo terminaron de girar y está en el punto donde a ustedes les gustó, marcan con cinta de enmascarar, marcan exactamente la posición, le colocan las patas, lo colocan en el mismo lugar, escuchan y si está todo correcto, levantan las cintas y el parlante pasó a estar en el sweet spot de la sala. ¿Sí? Este es el sweet spot de emergencia, por decirlo de alguna manera. Tendríamos que buscar, los que pueden, alejarlo de la pared trasera, buscar una relación distinta de distancia entre ellos y ustedes, etc. Yo les estoy dando el ABC de lo que funciona en la mayoría de las salas. Recuerden que todas las salas son distintas y pueden funcionar las cosas de diferente manera para cada uno. Pero les estoy dando el ABC. Con esto, en mi experiencia, el bafle se va a expresar de una manera fantástica. Ustedes van a obtener de él mucho más de lo que esperaban o quizás se van a empezar a acercar a lo que leyeron que eso hacía. ¿Sí? Exagerado o no, pero se van a empezar a acercar a lo que leyeron que eso hacía. Quizás estén muy contentos con el equipo y aplican estas pequeñas correcciones y el equipo les da mucho más. Así que bien, porque la idea es aportar, la idea es colaborar y la idea es ser útil para con ustedes. Una vez que dispusimos de los equipos como fuere, de las posibilidades que ustedes tengan y los baffles y les dimos la inclinación y lo demás, y eso ha mejorado, bueno, el resto puede tener que ver con cables y diferentes cosas que ya lo podemos llegar a tocar en otro momento. Pero, bueno, lo vamos a tocar. El video sigue. El video sigue, ya vamos por 22 minutos. Voy a hacer la parte 2 que va a tratar, va a tener un enfoque distinto con respecto a esto mismo y que hace que muchas veces ustedes compren algo que no es para ustedes. ¿Sí? Porque o la información que les llegó no era la adecuada o que la que les dieron no. O sea, como cada persona es distinta, esto es muy personalizado. ¿Sí? Entonces no se puede generalizar. Una marca no es para todo el mundo. Una marca es para un público específico. ¿Sí? Entonces, y el audiófilo no está dentro de un cardumen. El que está dentro de un cardumen jamás va a escuchar. De hecho no puede ver, tiene un pececito, otro pececito, otro pececito. Entonces está tan bloqueado y tan cerrado que no puede ver, sencillamente, menos oír. Esta información no es para el cardumen, es para quien diga, voy a hacer mi camino. Y el camino no se hace con el cardumen, lo hace uno solo. Primera parte, lo termino acá, no quiero ser aburrido. Voy a hacer la segunda parte y les cuento otra de las razones por las que un gran equipo puede estar sonando mal. Ya seguimos.